profetas menores, al profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós 3:3. Cuando lo tenga, se pone de pie a reverencia de la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Vamos a esperar a los hermanos que lo encuentren. Lo puede ubicar entre Génesis y Malaquías. Ahí está. Es la mala costumbre que nos acostumbramos al celular, ¿verdad? Solo buscamos así, pero ya buscarlo en la Biblia, la pasta. Pero no, ahí está. Como dijo una vez un hermano cuando cité el libro de Nahum, dijo, y existe Nahum en la Biblia, ¿verdad? Pero sí existe Nahum. Lo tiene. Amós 3:3, dice la palabra del Señor. Es una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de qué? ¿De acuerdo? Amén. Puede sentarse. Estos días Dios me ha estado hablando y he estado escuchando predicaciones, he estado meditando en la palabra del Señor, he estado leyéndola y Dios me daba este tema para esta noche. Un tema que creo que está algo relacionado con lo que hablé hoy en la mañana en la gran escuela dominical. Y el tema es hablando el mismo lenguaje. ¿Cuál es el tema? Están aquí, iglesia del Señor. Hablando el mismo lenguaje. Hoy en la mañana hablaba acerca de que no te rindas, esfuérzate. Citábamos Josué 1:9 y hablábamos acerca de los proyectos o metas tanto en el ambiente espiritual como en el ambiente secular. Y la mayoría pues habló de la parte espiritual, conocer más de Dios, entregar más mi vida al Señor. Y otros pues crecimiento en la parte secular, empresarial, en el negocio. Otros estudiar. Y esperé que alguno me dijera casarme, pero nadie dijo casarse. Pero hablamos acerca de que para alcanzar las metas se necesita 3 puntos que hablábamos, que era disciplina, era perseverancia y motivación personal. Y hablábamos también de que no es solamente pensar, anhelar o trazar la meta y decir, tengo que estudiar, tengo que buscar de Dios, quiero conocer más del Señor, sino que cada meta para alcanzarlo tenemos que trazar pautas para poder alcanzar. Hablamos acerca, hermano, Josué 1:9, que era un mandato de parte de Dios a Josué. Mira, es una forma de que le está diciendo Dios a Josué, debes de estar atento a lo que te viene. Te mando una orden, demanda obediencia, esfuérzate, sé valiente, no desmayes. Hablamos que estas 3 cosas indican que al pedir Dios o al ordenar Dios, esforzarse, que va a haber obstáculos, va a haber problemas, va a haber desánimo, va a haber poca fuerza, que el camino del cristiano no es fácil. ¿Cuántos dicen amén? Y que lamentablemente los problemas que más se dan no es afuera del templo, sino que dentro del templo. Y una hermana decía, es verdad, ¿por qué será? ¿Sabe por qué? Porque los que están afuera, que no quieren nada con Dios, están en las manos del enemigo. Está en las manos de Satanás y él los ordena, los maneja y los mueve a su antojo. Pero los que estamos en los caminos del Señor, a él no le conviene que usted esté perseverando, que esta iglesia esté perseverando, y por eso trae disensión, problemas, dificultades. Y por eso Dios comienza diciéndole a Josué, mira, tienes que estar atento.
Hermano, que no se extrañe usted que va a haber problemas dentro de una iglesia, que va a haber dificultades, diferencias entre su hermano y su hermana, pero que debemos de esforzarnos. Hablábamos también de no desmayar, y hablábamos que desmayar se desconecta de todo lo que está a su alrededor. Se desmaya, ve todo oscuro y pum, cae al suelo, y puede haber cualquier cosa a su alrededor y no se da cuenta, y cuando vuelve en sí, se despierta, uno le pregunta, pero usted escuchó. Yo no me acuerdo que estaba hablando, vi todo oscuro y no nada. Y hablábamos que lamentablemente dentro de la iglesia hay gente desmayada. Estoy hablando, pero está desconectada. Hay gente que se desmaya espiritualmente. El que está desmayado se ausenta de todo lo que está a su alrededor, y que pareciera que son la gente que están afuera, pero también en una iglesia, cuando alguien está hablando, cuando alguien está predicando, alguien está cantando, está dirigiendo, nos desmayamos espiritualmente, nos desconectamos de todo lo que está a nuestro alrededor, porque estamos conectados con lo que está afuera, con lo que me platica mi vecino, mi vecina, con lo que está pasando en el celular, con lo que tengo que hacer después del culto. Pero ¿cuántos de aquí están desmayados? ¿Cuántos de aquí están conectados en el Señor? Si está conectado, puede decir gloria a Dios. Si está conectado con el Espíritu Santo, puede dar un fuerte aplauso. Si está conectado con el Señor, puede decir aleluya. Y a su nombre. Mi arma de trabajo es la voz. Sí me ha atacado bastante, pero Jehová reprenda toda enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Y yo buscaba acerca de Amós, y Amós dice que es porteador, que es uno de los profetas nativos de Tecoa en Judá, y que es posiblemente el padre del profeta Isaías. ¿Y que es un porteador? Alguien que portea o tiene por oficio portear. ¿Cuáles son los sinónimos? Es ser un mozo, un maletero, un acarreador o un transportista. Si usted lee el libro de Amós, dice que él no era hijo de profeta ni es profeta, pero Dios lo llamó a dar profecía. Era un mozo, era un trabajador, pero Dios lo llamó para poder llevar una palabra a su pueblo. ¿Cuántos de aquí Dios lo ha llamado para llevar palabra a su pueblo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos Dios lo ha llamado para llevar palabra al mundo que está perdido? No podemos callar, hermanos, si Dios ha colocado una palabra en nuestra boca. Y usted va a decir, pastor, pero nunca he sentido una inspiración de parte del Espíritu Santo para dar una profecía a alguien. No necesita, hermano, tener una inspiración, que Dios le revele una palabra y comience a hablar a usted como un profeta o una profecía. Si usted tiene la Biblia, que dice la palabra que es el testimonio de Jesús y es el espíritu de profecía. ¿Qué quiero decirle esto? Usted no necesita ser llamado al oficio de profeta para poder dar palabra a otro, si la misma Biblia es la profecía dada por Dios a su pueblo. La misma palabra usted puede llevarle a la gente y llevarle esa palabra poderosa a aquel que está perdido, a aquel que está necesitado, a aquel que necesita una palabra de aliento. ¿Cuánto alaban al Señor? Amós hacía eso. Pero aún estando en el mismo pueblo, amado hermano, parecía que no hablaban el mismo lenguaje. Dios levantó en muchas áreas, en muchos tiempos, en muchos periodos, profetas que le hablaran al pueblo, pero no había un entendimiento de parte del pueblo. Le voy a traer el día de hoy. Usted se ha dado cuenta cuántos sermones, cuántas predicaciones ha escuchado
en todo este año 2024? ¿Cuántas predicaciones ha escuchado usted en la radio? ¿Cuántas predicaciones ha escuchado usted en la televisión? ¿Cuántas predicaciones ha escuchado aquí en el ministerio? ¿Cuántas predicaciones ha escuchado en las células? ¿Cuántas predicaciones ha escuchado a alguien que se pare en una esquina y coloque un parlante de sonido y comience a predicar? ¿Ha sacado cuenta usted? Y más de sacar la cuenta de cuántas predicaciones, saque la cuenta mejor que si esa cantidad, esa N cantidad o X cantidad de predicaciones, de enseñanzas que usted y yo hemos recibido, realmente le hemos prestado atención y hemos tenido un cambio en nuestra vida. Porque la manera que usted puede darse cuenta que esa palabra usted la escuchó y llegó a su vida es que usted tuvo un cambio de vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero si yo escucho aquí la palabra todos los domingos, todos los martes, todos los viernes, voy los miércoles a las células y no tengo un cambio, como dijo mi mamá cuando yo era pequeño, por aquí te entra y por aquí te sale. No nos entendemos, aun cuando hablamos el mismo idioma que es el castellano, no nos entendemos porque no estamos hablando en ocasiones el mismo lenguaje. ¿Cómo así, pastor? ¿Cuál es el lenguaje que hablamos, el castellano? No, es la Biblia. Porque aquí lo que se predica no se predica de astrología, no se predica de astronomía, no se predica de ciencias humanas, se predica la poderosa palabra de Dios. Y es el mismo libro que usted tiene ahí en la mano, es el mismo libro que usted tiene en su casa, es el mismo libro que descargó en su celular, es el mismo libro que usted lee en la mañana, lo lee al mediodía, lo lee en la tarde y lo lee antes de acostarse. Pero ¿por qué nos cuesta hablar el mismo lenguaje? Porque no entendemos, amado hermano, lo que Dios quiere hablar en nuestra vida. ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de aplauso al Señor? Y yo buscaba cómo es hablando el mismo lenguaje, le decía al Señor. ¿Cómo es mejorar? Porque Amós hace la pregunta. Yo agarro ese texto, ese versículo de una palabra que Amós habla al pueblo de Israel. Y yo lo saco de ahí para poder iniciar lo que es la predicación. Y es que hace una pregunta: ¿andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? ¿Andarán dos en un camino, hermano? ¿Cuántos aquí estamos casados? ¿O estamos cansados de casados? No, ¿cuántos estamos casados? Levanten la mano. Una de las cosas, amado hermano, que puede destruir un matrimonio es que los dos no se entiendan. Cuando en un hogar el marido dice a la derecha y la mujer dice a la izquierda o viceversa, ese matrimonio se destruye. La comunicación, el hablar el mismo lenguaje, hermano, en un matrimonio, en un trabajo, en una iglesia, en una organización, es fundamental, hermano, que todos podamos hablar el mismo lenguaje. Si mamá dice no a su hijo o a su hija, pero cuando llega donde el papá y el papá dice sí, hay problemas. O el papá dice no y la mamá después dice sí, hijo, hay problemas. O le voy a traer algo difícil. Papá y mamá dicen no, pero la tía dice sí, la tía consentidora, el tío consentidor. Papá y mamá dicen no, pero la abuela y el abuelo dicen sí, mijito, sí necesito. Usted sabe que su abuela lo ama. Suena chiste, lo hago como broma, pero es una realidad.
porque es el consentido y la consentida de la casa. Hay problemas cuando en un hogar no se habla el mismo lenguaje. Para poder alcanzar, amado hermano, los objetivos, las metas, lo que usted quiere y vivir en paz, debemos de hablar el mismo lenguaje. Y a su nombre. Yo buscaba lenguaje. Lenguaje significa o el concepto, dice, habían varios conceptos, pero tomé este que es más sencillo. Y dice que el lenguaje es el conjunto de señales que dan a entender algo. Oiga, dan a entender algo. Hermano, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Si no hablamos como iglesia el mismo lenguaje, podemos hacernos las señas, las miradas. Estoy hablando como restauración, pero si no sabemos mandar bien el mensaje, no vamos a poder entender nada. En el hogar, si los dos no saben hablar bien, el lenguaje que utilizan, el mensaje que quieren transmitir, no va a servir para nada. Ese es el lenguaje. Y yo le decía a Dios, ¿cuál de los primeros puntos quiero hablar? Quiero hablar de 3 puntos. Y quiero que me acompañen en Génesis capítulo 2, versículo 24. Hablando el mismo lenguaje es el tema. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Primer punto, para hablar el mismo lenguaje debemos de ser un solo ser. Oiga bien, un solo ser. Pero para llegar a ser un solo ser, amado hermano, como iglesia del Señor, como restauración, usted tiene que estar dispuesto a dejar algunas cosas. Como iglesia de Cristo, oiga bien, le voy a hablar como iglesia del Señor, no como solo restauración. Uno de los problemas que tenemos como iglesia evangélica es que usted solo sale de aquí, de las 4 paredes. Aquí en el paraíso con restauración, hay 14 iglesias evangélicas. Y una de las cosas que nos separan, amado hermano, es que no hablamos el mismo lenguaje. Usted va a una iglesia, no aplauden porque es pecado. Usted va a otra iglesia, no cree en el Espíritu Santo, pero si lo escuchan hablar en lengua, uy, eso no es de Dios. Entonces el problema que tenemos como iglesia evangélica, hermano, le voy a hablar primero en forma general, es eso. Otros no se bautizan en agua, otros no permiten tales accesorios de la ropa, otros no hay necesidad de levantar la voz para orar, otros cantan sentados, otros qué sé yo. Tantas diferencias doctrinales de lenguaje que no nos podemos entender entre nosotros evangélicos, y eso ha sacado provecho a Satanás, porque como ve tanta variedad, Dios guarde restauración. ¿Cuánto dicen amén a lo que voy a decir? Como no ha sacado tanta variedad, es fácil que alguien se levante y dice, yo no estoy de acuerdo con el pastor Rafael, no estoy de acuerdo con la doctrina de la iglesia de restauración, no voy a mencionar a mí esta vez, voy a decir como doctrina de restauración. Voy a levantar otra iglesia. De todos modos, Dios me llamó y así Dios me dio la inspiración de cómo interpretar la Biblia, y me voy a levantar un campo blanco allá. Porque es tan fácil hablar de diferente idioma, de diferente lenguaje. Pero si toda la iglesia habláramos el mismo lenguaje, amado hermano, este pueblo estuviera diferente. ¿Cuántos dicen amén? Usted no se imagina, hermano, cómo nos cuesta a los pastores, y sé que alguno me está escuchando, algún miembro de alguna iglesia, de otra iglesia.
cuando nos reunimos, amado hermano, nos cuesta ponernos de acuerdo porque en muchas veces no hablamos el mismo lenguaje. De la reunión, amado hermano, de pastores, se han ausentado iglesias porque dijimos, no, esto sí, esto allá, yo quiero esto, no, y se han ido porque no hablamos el mismo lenguaje. Y eso ha sacado provecho Satanás, amado hermano. Pero Dios guarda restauración. ¿Cuántos dicen amén? Porque vamos a hablar el mismo lenguaje. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ese lenguaje se llama Biblia, se llama palabra de Dios. Pero ahí, hablando de restauración, hablando de iglesia local, hablando hasta aún de familia, para que Adán y Eva fueran una sola carne, al hombre le pide algo, Señor, para que fueran un solo ser. Por tanto, dice el mismo hombre, dejará el hombre a padre y madre. Hay cosas que si usted quiere encajar dentro de una organización, llámese iglesia, usted tiene que renunciar a ello. Si usted no renuncia a esas cosas, difícilmente usted va a poder ser parte de una organización cristiana. Yo le decía a un hermano, con el permiso de él, de todos, de la iglesia, difícilmente usted va a cambiar esa iglesia, aunque usted está en lo correcto, le decía. Solo tiene dos opciones, le decía el hermano. Si usted quiere pertenecer a esa iglesia a la cual usted está asistiendo, él me visitaba aquí, tiene que renunciar a lo que usted cree, a lo que usted piensa, y aceptar y someterse a lo que esta iglesia le está enseñando. Esa es una opción. La segunda opción es dejar de asistir a esa iglesia, porque esa iglesia tiene más de 50 años de existir esa misión. Ya una iglesia organizada que difícilmente va a cambiar ciertos preceptos de la iglesia. Y a veces así nos ocurre, amado hermano, mientras usted no cambie, no renuncie, algunas cosas difícilmente va a encajar en restauración, va a encajar en X iglesia del paraíso, va a encajar difícilmente en un trabajo, en un negocio. Difícilmente, si usted quiere rehacer su vida matrimonial con otra persona, ya sea que haya muerto, se haya divorciado su pareja, hombre, mujer, mientras usted no renuncie o no deje en el lugar que corresponde a esa persona amada usted, suya, y quiere reiniciar una vida conyugal, mientras usted no lo ponga allá, no renuncie, difícilmente su nuevo hogar, su nuevo matrimonio va a funcionar. Porque a nadie le gusta que le estén recordando a fulanito y fulanita, ¿verdad? Y a